Buenos días, querido hermano, y bienvenido un día más Desayunando con la Palabra. En esta mañana una bendición poder tener con nosotros y también un disfrute a nuestro querido hermano Israel Corral. Nuestro hermano vive en León y son muy amados también por nosotros, junto con su esposa Loida y sus 3 hijos, Lucas, Inés y Emma. Y como decimos, ellos viven en León y realmente también oramos por ellos para que el Señor los bendiga y los guarde en todo este tiempo. Y Él en este día ha querido colaborar también con este pequeño devocional y nos quiere recordar la grandeza del único Dios verdadero que nosotros tenemos. Y qué hermoso poder comenzar un día recordando esa grandeza, ¿verdad?, que nos lleva a confiar plenamente y también estar seguros a través de la revelación que nos ha dejado en su palabra de cómo es Él. Así que damos gracias a Israel por este tiempo, también por este devocional y, como decimos, oramos por su familia, que el Señor los guarde y los bendiga. Que pasemos un buen día, hermanos, y sea de mucha bendición para nuestras vidas y honremos y glorifiquemos a Dios. Amén, hermano. Hola, queridos hermanos. La verdad es que estoy muy contento de poder mandaros este vídeo y sobre todo el poder meditar junto con vosotros en el gran Dios que tenemos, el único y verdadero Dios. Y quiero que entendáis por qué digo esto. Todos hemos pasado estos últimos 2-3 meses por situaciones bastante difíciles como país. Y realmente para mí las primeras semanas fueron como esa ola gigante que cae encima tuyo, rompe encima tuyo y provoca que des vueltas dentro del agua, que te levantes desorientado, que te levantes casi sin equilibrio y sin aliento. No sé si alguno más os sentíais un poco de esta manera las primeras semanas. Yo personalmente sí. Pero lo bueno es que ante esta situación el Señor la ha usado para que me diera cuenta que mi vida iba en piloto automático. Y lo triste es que el piloto en este caso no era Dios, sino que era yo mismo. Y hasta que no me he encontrado con esta tormenta de olas gigantes, no me he parado y he reconocido que tenemos un Dios salvavidas. Un Dios que es nuestro salvavidas ante la tempestad y nuestra brújula en momentos en los que podemos estar perdidos. Y claro, ¿dónde acudir para recordar que Dios es nuestro faro en la tormenta, para recordar que es nuestro salvavidas en el naufragio, para recordar que es nuestra brújula en la navegación? ¿Dónde podemos recordar que Dios es nuestro único y verdadero Dios? Pues yo creo que todos sabemos la respuesta y es en su palabra. Y es por ello que doy gracias a Dios porque ha permitido que en el año 2020 en el que estamos tengamos la Biblia en papel, tantas como queramos, precio asequible, que tengamos también Biblias en nuestros dispositivos, ya sea electrónicos, ya sea en el móvil, en la tablet. Y doy gracias a Dios porque Él decidió darse a conocer a través de su palabra y la palabra de Dios es accesible a nosotros. Podemos tener tantas prácticamente como queramos. Así que le doy gracias a Dios por ello, porque le podemos sobre todo conocer y debemos reconocer que tenemos un Dios bondadoso y amoroso. Y el primer versículo donde ya encontramos cómo es nuestro Dios, un versículo que a mí me ha ayudado mucho estos meses, es el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, donde el texto dice, como todos sabéis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como muchos de vosotros sabréis, yo me dedico a dar clase de religión evangélica en los colegios y una de las lecciones que más me gusta dar es la creación, y es a lo que se refiere este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de este versículo tan pequeño, tan cortito y que todos sabemos de memoria, ¿qué podemos aprender de él? Pues este texto nos deja claras 3 verdades muy importantes. La primera de ellas es que hay un Dios, un único Dios, y este Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En segundo lugar, este único Dios
es el que ha creado todo, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y en tercer lugar, este Dios creador, y como creador que es su legítimo dueño. Todo le pertenece a él. Y si profundizamos un poquito más en esta última verdad, en la que decimos que Dios es el legítimo dueño de todo lo que ha creado, y es así, si Dios ha creado todo, si Él es el dueño de todo, y como creador y dueño de todo, Él lo gobierna como quiere. Y esto me ayudó a pensar y a darme cuenta que ante la situación que podamos pasar, ya haya sido el coronavirus o cualquiera en nuestra vida, debemos recordar que Él gobierna todo. Y Él gobierna de acuerdo a cómo es Él. Así que yo os aseguro que para mí esto era, hoy ha sido y es y será muy importante. Porque si sé que Él gobierna todo, pues no puedo dejar que mi mente piense cosas o se vaya a pensar cosas que no son coherentes con lo que dice este texto. Nada se escapa del control de Dios. Dios no se ha echado una siesta en estos últimos 3 meses. A Dios no se le escapa nada de su control. Es más, como sabemos que Dios es dueño y señor de todo esto, me llevó a pensar, vale, si Él es dueño y señor de todo esto, Él, como os he dicho antes, gobierna de acuerdo a cómo es Él. Vale, pues ¿cómo es Dios? Yo os lanzo esa pregunta. Si Dios es el que gobierna todo y Él lo gobierna de acuerdo a su carácter, ¿cómo es Dios? Y yo me hacía estas preguntas, ¿vale? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo gobierna Él? En primer lugar, podemos hablar de uno de los grandes atributos de Dios. Dios es santo. Salmo 111, 9 lo dice. Y la santidad de Dios significa que Él no puede pecar, que Él no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Por lo tanto, Dios tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no fuera santo, para pecar. Y esto es una verdad maravillosa y que a mí personalmente me llena de confianza, porque todo lo que Él hace va de acuerdo a su santidad. Segundo lugar, Dios es justo. El Salmo 7 y 9 así lo dice. Y si Dios es justo, entendemos que siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo a su justicia. Y no hay nada equivocado, no hace nada incorrecto en las obras que Él lleva a cabo. Por lo tanto, sus obras, sus juicios, son absolutamente justos. Dios también es perfecto, Deuteronomio 32, 3 y 4 lo dice. Y si Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter, implica y nos muestra que sus obras serán también así. Si son una extensión de su carácter, también son perfectas. Y las implicaciones de esta verdad son tremendas. Y a mí esto me producía confianza, sabiendo que Él nos guardará cuando tengamos dudas. Y a mí me guardó cuando tenía esas dudas. Me venía a la memoria y podía leer estos textos. Porque todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará, si Él es perfecto, será perfecto. Y esto de verdad que traía paz en mi corazón. Y hay más atributos que podemos hablar y nos ayudan a entender de Dios y nos ayudará a entender cómo gobierna Él. Por ejemplo, Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 al 9 nos lo dice y muchos más textos. ¿Y cuál es la mayor prueba de amor que hizo Él? Pues Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y salvar a pecadores arrepentidos como nosotros. Por lo tanto, Él gobierna y su gobierno lo hace bajo este paraguas del amor. Dios es bueno. Qué importante reconocer que Dios es bueno. Y yo sinceramente cuando pienso en nuestros gobernantes, pues tengo que decir, menos mal que el Señor está sobre ellos, que no va a usar el mundo para fines malvados o para sus propios fines y beneficios como pueden hacer nuestros gobernantes hoy día. Pero nuestro Dios, que es el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que en él hay, Él es bueno y como Él es bueno, su gobierno va a ser bueno.
Dios es sabio, el último atributo, y no hace falta que se explique mucho. Pero ¿quién mejor que nuestro gran Dios, si Él es sabio, para poder gobernar? Como os he dicho, hay más atributos. Solo quería daros una pequeña pincelada, un pequeño aperitivo de cómo es Dios, y os animo a que podáis leer la Biblia y poder aprender más de cómo es Dios, cómo es su carácter, ya que de acuerdo a Él gobernará así. Pero hermanos, espero que este ratito tan pequeño os haya servido y os haya ayudado tanto como a mí. En primer lugar, a estar confiado y agradecido. Confiado y agradecido valorando más a Dios, reconociendo que Él es el Creador, Señor de todo, y debo tratarle con el más grande respeto y asombro. Y estoy maravillado de poder entender que pese a las circunstancias que esté pasando, nada se escapa de su control y que Él es quien mejor podría gobernar nuestro mundo. En segundo lugar, el conocer más a Dios, la verdad es que me ha humillado ante Él. Y he tenido que reconocer que yo soy una criatura frágil, pero lo bueno es que soy su posesión y que he sido creado para su gloria, he sido creado por su placer, Él ha querido que yo sea creado, pero que reconozco que yo no soy nada ante Él, nada ante Él. Y en tercer lugar, cuando entiendo cómo es Dios, esto me lleva a depender absolutamente de Él. Y en esos momentos donde yo tenía dudas, donde yo tenía miedos, donde yo apagaba la televisión para no ver más noticias, saber cuántos muertos, ni saber cuánta gente afectada había, lo que me llevó a hacer es a confiar y depender exclusivamente en Él. Sabiendo que Él ha creado todo, Él gobierna todo, nada se escapa de su plan y yo estoy bajo su plan, bajo su voluntad. Así que lo que Él quisiera hacer conmigo sería su plan perfecto. Y hermanos, espero que esto os pueda servir de ánimo y que cuando estemos pasando por circunstancias difíciles que todos vamos a pasar, pues ojalá que uno de los propósitos sea acercarnos más a Él. Porque finalmente Dios no nos promete la felicidad en el mundo. Dios lo que quiere es que seamos más semejantes a su Hijo, a Jesucristo. Y muchas veces pasar por estas circunstancias nos afina para estar más de acuerdo a como Él quiere que seamos. Pues un abrazo, queridos hermanos, espero que el Señor os bendiga y que os cuide y os guarde. Un saludo.